Muchas gracias, presidente. Me da mucha risa escucharlos hablar del pasado y de los gobiernos neoliberales, pero cuando los veo me acuerdo que muchos de ustedes militaron en el PRI por más de 20 años, fueron candidatos del PRI, del PAN. Digo, no se morderán la lengua, no les duele su lengua. Voy a votar en contra porque yo sí quiero una verdadera soberanía energética para este país. Y la soberanía energética no está en los combustibles fósiles. Ese es un grave error. El 60% de la electricidad efectivamente se genera con gas. ¿Pero qué creen? Ese gas viene de Estados Unidos, porque hemos sido incapaces de tener gas propio. Y una alternativa pues era tener este combustible de transición y apostarle al sol y al viento. Lean a Jeffrey Sachs, un contemporáneo, un conocedor del tema del cambio climático, y habla de que México, en lugar de tener a Pemex, debía de tener a Solarmex, una empresa dedicada a la producción de energía, pero de energías limpias, y ser un gran exportador de energías. La iniciativa cancela la posibilidad de bajar las tarifas eléctricas. Y les voy a explicar muy fácil por qué. La CFE produce 4 veces más cara la energía, eso ya lo hablamos ayer, de 1,485 pesos la de combustóleo hasta 2,200 pesos la de diésel. Las energías limpias sí han contribuido de manera importante a bajar los precios. Las energías limpias pagan en su recibo los productores, operación del SENACE, garantía de suficiencia de ingresos, servicios conexos regulados, servicios conexos MEM, transmisión, distribución y potencia. Es absolutamente falso que digan que los productores de energía limpia no pagan estos costos. Las plantas renovables que ahora van a mandar a la cola concursaron y ganaron un contrato que firmaron con el Estado mexicano. Logramos tener una de las subastas más bajas a nivel mundial. Este cambio deja la reputación del Estado en entredicho. La iniciativa no propone un mecanismo para que México tenga energías renovables. Es falso que las hidroeléctricas van a cubrir ese hueco. Vean números. No generamos más del 15% de la matriz total de energías limpias a través del agua. Las hidroeléctricas operan en función del nivel del agua que la naturaleza decide que exista. Esta iniciativa, en este proyecto de ley, solo se establece que primero van las plantas de CFE sin ningún tipo de criterio económico. Desaparecen las subastas como el mecanismo transparente que asegura que los mexicanos tengamos la energía más barata. Sustituye el mecanismo con unos contratos a modo de entrega de energía, mediante los cuales la CFE puede acordar los términos sin que medien mecanismos de transparencia ni incentivos algunos para que sea el menor costo. Por cierto, le van a encargar este trabajo a uno de los hombres más corruptos de la historia, Manuel Bartlett. Hablan por él sus 35 casas y empresas. Y además de haberle robado la elección al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ese es el hombre honorable que va a estar a cargo de estos contratos. Con los criterios aplicables a los CELS, darle CELS a las plantas de CFE que operaban antes de la reforma, se destruye un incentivo para el que fueron creados. O sea, los acuerdos de París hicieron un conteo de lo que existía y se establecieron metas futuras. Eso ya fueron descontadas de las emisiones globales. La idea era atraer nuevas plantas de energía renovable con la medida propuesta. Solo se garantiza que la CFE no sea sancionada. Y ahí, en las reservas, les voy a hacer algunas propuestas para ayudarle a CFE y que no se pervierta el mercado de los certificados de energía limpia. Pero esto no cumple con el objetivo de traer más energía renovable.
El proyecto obliga que la CRE deje de otorgar permisos de generación por cumplimiento de requisitos, tal como corresponde a un modelo de competencia. Ahora, estos permisos dependen de un proceso de planeación a cargo de la CENER, por lo que de facto se contradice el derecho. Las sociedades de autoabastecimiento quedaron con una enorme incertidumbre legal sobre el futuro de los permisos. Se dice que se cancelarán si se otorgaron bajo condiciones ilegales. Si algún permiso no fuera legal, no se requiere establecer una ley su cancelación. Me sorprende que este gobierno de la honestidad y la transparencia no los haya sancionado. ¿Por qué no los han metido a la cárcel? Si tuvieron problemas legales, si fueron obtenidos con trampa, si hay corrupción. Lo que pasa es que somos alcahuetes. Solo meten a la cárcel a los que les interesa. Todo lo anterior aleja la inversión privada en energía. Queda entonces pendiente la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo hará México para resolver la necesidad de incorporar más energía renovable a la matriz energética y cumplir con las obligaciones de proporcionar a los mexicanos un ambiente sano? Vean nomás mi estado. ¡Qué horror! Si los costos de la CFE son más altos porque las plantas son viejas, porque el combustible es caro, porque los costos de operación son muy elevados, ¿cómo tendremos los mexicanos menores tarifas o menores subsidios que nos permitan contar con dinero para cosas como vacunas, como para medicinas con los niños con cáncer, para todo eso en lo que van a gastar? Si el Congreso no autorizó ni un peso a la CFE para invertir en transmisión y no se acepta la inversión privada, se cancelaron licitaciones de línea de transmisión, por cierto, por eso fue el apagón. No le echen la culpa a otras cosas. Tenemos débiles líneas de transmisión y no pudimos mandar energía donde sí había al norte del país. Si el Congreso tampoco aprobó presupuesto a la CFE para construir sus 6 plantas de ciclo combinado que dijo que iba a hacer, y basta ver los resultados de 2020 para entender que faltan recursos para tener la infraestructura. ¿Cómo resolverá México sus necesidades de energía de corto, mediano y largo plazo? ¿Quién va a generar la energía que necesitamos? El acceso abierto libre a líneas de transmisión desaparece con este proyecto. Ahora se regresa al mecanismo anterior de la reforma en el cual el SENACE, con criterios oscuros, define quién tiene derecho a conectarse y quién no. Y les juro que ahí el corrupto de Manuel Bartlett va a aprovechar para hacerse de otras casitas. El proyecto obliga a que los contratos firmados con los productores independientes de energía sean desconocidos y vueltos a firmar sin que exista evidencia alguna de que tienen subsidios ocultos. Si hubiera subsidios o corrupción, que se demuestre y castigue, pero se desconocen compromisos del Estado mexicano solo por una descalificación sin fundamento. ¿Cómo va a resolver México los retos que le impone el siglo XXI en materia de cambio tecnológico? Por ejemplo, la electrificación de las cosas, la generación in situ, la medición inteligente, el automóvil eléctrico. Ya Bloomberg nos dice que en 2040 los autos electrónicos serán la mitad de las ventas totales en el mundo. Ustedes quieren hablar de los años 50, yo les quiero hablar a los jóvenes, a los que están estudiando robótica, mecatrónica, ingeniería ambiental, a ellos, a todos los jóvenes les quiero decir, este partido Morena no piensa en su futuro. Se estima que derivado de la caída de los precios de la energía generada a partir de renovables en países como Estados Unidos, puede alcanzar el 90% de su generación con renovables sin aumento en los costos y el precio a los usuarios básicos para el 2035. Ese es el plan Biden. Hacia allá va el mundo. Allá no se están quejando de la variabilidad. Por cierto, no es la palabra intermitencia es un error. Quítenlo de su diccionario. Se llama variabilidad. Han dicho que la reforma eléctrica no bajó los precios. Claro que los bajó. La entrada de renovables bajaron los precios en todos los nodos. Y si no es cierto, renuncio de senadora. Que venga Manuel Bartlett a decirme que estoy diciendo una falsedad.
bajaron los precios gracias a las renovables en todos los nodos. Pero si de promesas hablamos, el presidente prometió que el ejército regresaría a los cuarteles. Y ahí sigue en la calle. Y por cierto, la seguridad con problemas. El presidente prometió que íbamos a crecer al 4% y ahora culpa la pandemia, cuando ya este crecimiento era menor. Por cierto, una promesa de campaña fue que iba a impulsar las energías limpias. Esas que están viendo ahí en mi pantalla. Esas energías que son el futuro del mundo. Pero desafortunadamente no quieren decir, díganlo claro, quieren vender un combustible que ya no compra nadie, a costa de la salud de los mexicanos. Pruebas científicas demuestran que en el Valle de Tula, donde por cierto vienen de vez en cuando ustedes y seguramente les duele la garganta, fallecen 14,000 personas producto de la contaminación. Yo creo que quieren voltear la cara, pero si aprueban esta reforma, de verdad, sin privilegiar las energías limpias, estarán condenando a miles y miles de personas a fallecer antes de tiempo. Y en gran medida, la pandemia de COVID ha cobrado principalmente más muertes en la Ciudad de México por los altos niveles de contaminación, porque la gente tiene sus pulmones con serios problemas por lo que respiramos todos los días. Muchas gracias, presidente.